te graduaste y terminaste trabajando en un call center. Porque se entiende que es como, perdóname la palabra, pero como es el escampadero. Ya quisiera uno escampar en un sitio tan seguro y con tanta capacidad de desarrollo. El emprendimiento es de mucho riesgo, es lanzarte a no saber si vas a tener esa de pronto estabilidad que te puede dar un empleo, pero en el emprendimiento tú tienes que abrirte a la posibilidad de que te va a ir muy bien y eso requiere un optimismo que al mismo tiempo combinado con una mentalidad de crecimiento hacen muy buena combinación. Yo cuento un poco mi historia. Yo comencé como un agente de call center hace 25 años y hoy soy director de gestión humana. Que cada joven descubra qué le interesa realmente va a ser totalmente la diferencia, porque pueden haber 100 abogados, pero que si hay un abogado, que hay una causa que le mueve, va a ser el mejor en lo que hace. O sea, yo siento que conectar lo que uno quiere, lo que a uno le gusta, con lo que hace es fundamental. Claro, al emprender podemos comenzar nosotros a hacer, a vender, a llevar las cuentas, a hacer el marketing, o sea, somos todas las áreas en una, pero no necesariamente siempre tiene que ser así, porque hay personas totalmente dispuestas a decir, haz esto, ya yo pasé por ahí, ya yo me caí ahí, así que no caigas en el mismo hueco. Jóvenes que inspiran jóvenes podcast. Bienvenidos a nuestro 6º episodio del podcast de Going Barranquilla, Jóvenes que Inspiran Jóvenes. Nuestro nombre para el capítulo de hoy es Jóvenes al Ruedo. ¿Por qué? Porque ya muchos de nosotros nos encontramos en una etapa en la que salimos al mundo real y vienen muchas preguntas. Por ejemplo, cuando ya terminamos de estudiar o cuando queremos estudiar, pero necesitamos, digamos, recursos y empezamos a pensar, o busco una oportunidad laboral o emprendimiento. Es por eso que hoy me acompañan estos maravillosos co-partners de este episodio. Por un lado tenemos a Cristian Cuervo de Atlantic Quantum Innovation y por este lado tenemos a Laura Perdomo de Phi-One Labs. Yo quisiera que ellos nos hablaran un poquito de esas entidades de las que vienen, qué están haciendo y desde sus orillas que lideran, cómo apoyan a los jóvenes, empezando por este lado, Laura. Listo, claro que sí, Sharon. Muchísimas gracias por este espacio. Yo soy líder de ecosistema para Phi-One Labs en Colombia. Nosotros nos dedicamos a acompañar a emprendedores locales, migrantes, retornados, jóvenes, mujeres, emprendedores resilientes a que desarrollen y hagan crecer sus ideas de negocio. Phi-One Labs es una organización internacional que nace en la zona Kurdistán iraquí hace más de 8 años y es muy interesante porque llegamos a Colombia en 2022 porque tenemos un contexto un poco similar de países que han sido víctimas del conflicto y que hemos desarrollado esa capacidad para ser resolutivos, para emprender, para tener nuevas ideas y a partir de eso generar oportunidades. Bueno, y por mi parte, Cristian Cuervo, soy líder del área de gestión humana de Atlantic Quantum Innovation. Es una empresa del sector BPO con sede aquí en Barranquilla. También tenemos sede en Bogotá. Tenemos aproximadamente 3.200 empleados, de los cuales 3.000 son jóvenes, de los cuales el 60% son mujeres y el 70% mujeres cabezas de familia. Entonces somos, digamos, una empresa que trabaja con y por los jóvenes. Digamos que somos una empresa que genera oportunidades de empleo sostenibles para que los jóvenes como tú, con o sin experiencia, ¿sí? Puedan acceder al mundo laboral formal con todas las condiciones de ley, con todos los beneficios que puede dar una empresa en ese sector para que pues, desarrollen sus capacidades, sus competencias y digamos de la mano del sector productivo puedan generar desarrollo para sí mismos y para sus familias. Es básicamente lo que hacemos. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora sí, entrando en detalles sobre el tema. Cuando uno termina de estudiar, un ejemplo, que se gradúa, empiezan a llegar a nuestra mente muchas ideas. Pero a su vez también están las necesidades de generar ingresos por X o Y razón. Cada joven tiene una historia distinta. Y hay 2 vías muy comunes en nuestra ciudad que son la parte del BPO, que es muy abierto ese mercado aquí, y el emprendimiento. Es por eso que ustedes son nuestros invitados a este capítulo. Y yo quisiera que desde su experiencia y también desde su conocimiento me dijeran
¿cuáles son esas habilidades que deberíamos tener nosotros los jóvenes a la hora de, por ejemplo, acceder o aplicar a una oportunidad en el BPO? O si queremos emprender, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuáles son los puntos claves? Entonces, quisiera que nos hablaran un poquito sobre eso, empezando por acá. Bueno, realmente para mí la habilidad es ser joven. Sí, o sea, no hay como una habilidad que uno diga, necesito esto, esto y esto. Ya con ser joven, ya para nosotros implica que tienen creatividad, que son curiosos, que son emprendedores. De hecho, tenemos un programa de emprendimiento local y todos los jóvenes participan de eso. Y tienen como muchas ganas de vivir. ¿Sí? Para mí un joven se define eso. Entonces, nosotros, por ejemplo, somos grandes empleadores de personas en su primer empleo, o sea, sin experiencia. Entonces ya como que quitamos esa barrera que yo sé que para muchas personas en el país termina siendo un problema para poderse emplear. Sí, es cierto. Y bueno, no, simplemente con las ganas de trabajar ya tienes la puerta abierta y luego te vas ubicando y vas creciendo. Y por acá. Listo, y por este lado, para emprender, sí se requiere toda una batería de habilidades, porque realmente el emprendimiento es de mucho riesgo. Es lanzarte a no saber si vas a tener esa de pronto estabilidad que te puede dar un empleo, que sabes que al final de mes vas a recibir la misma cantidad, pero en el emprendimiento tú tienes que abrirte a la posibilidad de que te va a ir muy bien y eso requiere un optimismo que al mismo tiempo combinado con una mentalidad de crecimiento hacen muy buena combinación. Es decir, la mentalidad de crecimiento te dice que todo el tiempo estás aprendiendo y que ese aprendizaje se va a volver para ti en una herramienta para seguirlo intentando. Eso libera un montón de la presión de tener éxito o fracaso. Ahí se rompe como ese temor que es lo que a veces impide emprender, decir me va a ir mal. Pero si yo digo, me puede ir bien, además tengo una mentalidad de crecimiento, quiere decir que allí, mientras lo intente, me mantenga aprendiendo. Puede que el resultado no sea el que yo esperaba en el primer intento, pero tengo la oportunidad de un segundo intento, hacer algo diferente para probar un nuevo resultado. Y eso nos lleva a un juego infinito. Nosotros en emprendimiento hablamos del juego infinito, que es no hay que ganar, sino mantenerte en el juego. En el emprendimiento no hay un momento donde tú digas, esta es la cima. Simplemente tienes más oportunidades. Si vemos las grandes empresas exitosas, no es que digan, listo, lo logré. Desarrollan nuevos productos, llevan a nuevos públicos, tratan de innovar. Entonces, de eso se trata, como de mantenernos en esa dinámica de aprendizaje constante. Esa es una de las principales habilidades, mentalidad de crecimiento y un optimismo radical. Bueno, Laura, y hablando de ese mismo tema, podemos llegar a la idea de que listo, ya creé el emprendimiento y trato de desarrollarlo. Desde tu organización, ¿nos podrías contar un poco de alguna ruta de desarrollo que exista en apoyo a esos jóvenes? Claro que sí, en 5-1 Labs tenemos un programa de incubación. ¿Esto qué quiere decir? Tomamos ideas en una etapa muy temprana para que puedan dar esos primeros pasos y empezar a disminuir el riesgo. El programa de incubación inicia el camino en Ignite. Ignite es un programa de preincubación, es decir, ese paso antes para validar si la idea que tienes realmente vale la pena que sigas invirtiendo tiempo, conocimiento, recursos allí o tengas que hacer cambios rápidamente. Entonces, en este momento estamos en convocatoria de Ignite porque buscamos que haya talento tanto en negocios tradicionales como en negocios que pueden involucrar tecnología. Durante 2 semanas, los emprendedores, los jóvenes se dedican a validar su público, cuál podría ser realmente ese cliente, en qué mercado van a participar, cómo construyen una propuesta de valor poderosa, cómo pueden monetizar esa idea de negocio y finalmente una habilidad que es muy importante para aprender, el pitch, es desarrollar esas habilidades comunicativas para que no solamente tengas una gran idea, sino que sepas contarlo, lo transmitas de una manera tan poderosa que más personas se quieran unir, quieran apoyarte y todo eso se hace durante 2 semanas. Una vez ellos presentan ese pitch, tienen la oportunidad de avanzar al programa de incubación, que es un programa un poco más completo porque dura 3 meses. En esos 3 meses ellos reciben entrenamiento, mentoría, estipendio, que son como ese apoyo económico para que puedan empezar a realizar un prototipo, lo puedan exponer a sus usuarios y al final pueden competir por Capital Semilla. Nosotros entregamos Capital Semilla a los 3 ganadores del programa de incubación. El tercer lugar se lleva $5,000,
el segundo lugar se lleva $10,000 y el primer lugar $15,000. Wow. Que es ese impulso, listo, esta es una gran idea, adelante y da esos primeros pasos. Wow, excelente lo que hacen. Y por este lado, Cristian, yo quisiera hacer una pregunta. Teniendo en cuenta acá mi experiencia como joven, hay una narrativa muy común acá entre nosotros que es, te graduaste y terminaste trabajando en un call center, porque eso es lo que dicen, ay, tanto estudiar, tanto sacrificio, o tú que estás estudiando medicina o estás estudiando derecho y trabajas en un call center. Yo creo que eso es una narrativa que tenemos muchos jóvenes por el hecho de que quizás eso no lo vemos como algo que nos va a aportar a quizás nuestro proyecto de vida. Por eso yo quisiera que nos contaran qué están haciendo ustedes desde Atlantic en pro del desarrollo de los jóvenes que trabajan allí. Claro, normalmente una narrativa puede terminar siendo una creencia limitante y en esta sí que lo es, porque en el BPO, o sea, hablo de mi empresa, pero sé que en el sector eso es común, ¿cierto? Porque se entiende que es como, perdóname la palabra, pero como es el escampadero, ¿sí? Y ya quisiera uno escampar en un sitio tan seguro y con tanta capacidad de desarrollo. Yo cuento un poco mi historia. Yo comencé como un agente de call center hace 25 años y hoy soy director de gestión humana. Entonces es una muestra muy significativa de que el BPO estamos muy lejos de ser digamos un lugar de paso. Como yo decía ahorita que hablábamos en off, hay jóvenes para todo. O sea, para mí los jóvenes son, o sea, yo no puedo categorizarlos, que todos los jóvenes son así. Habrán jóvenes que efectivamente buscan un trabajo por un corto tiempo porque tienen un proyecto de vida, digamos, que necesitan emplearse en este momento rápido porque, no sé, en 6 meses me salió un viaje para estudiar en el exterior, pero estos 6 meses quiero emplearme. Bueno, el BPO es una alternativa. Pero también muchas personas que están allí luego están, digamos, pensando en estar de paso y como yo, 25 años después trabajamos en el mismo sector, ¿sí? Entonces, cada historia se va cultivando y lo que yo creo que la empresa lo que permite es, primero, un trabajo formal, ¿cierto? Que en nuestro país desafortunadamente no es lo común. Así es. Y segundo, estando en el BPO, la gran ventaja es que no necesitas experiencia porque normalmente nosotros capacitamos para el empleo. O sea, tú simplemente llegas, tienes, no sé, eres bachiller o en algunos casos hablas inglés pero nunca has trabajado, puedes desarrollarte en una campaña bilingüe o una campaña hispana, de habla hispana y te enseñan lo que necesitas para poder trabajar. Pero luego ahí tú te puedes desarrollar, ¿sí? Te puedes, por cualquier entrada que tengas, puedes, si eres, por ejemplo, abogada, o en el caso de que tú hablas de un doctor, dice, uy, pero un doctor en un BPO. Pues nosotros en el sector tenemos muchas campañas de BPO, de call center, que se emplean doctores porque atienden médicos, atienden pacientes desde una línea. Y eso es un call center. También hay quien tiene campañas, por ejemplo, en donde hacemos asesorías jurídicas y eso lo hace un abogado, ¿verdad? Entonces es una oportunidad para comenzar la vida laboral y para ubicarse en la línea donde tú consideras. También entran muchos jóvenes sin haber podido acceder a una profesión, a una carrera. Y estando allí se dan cuenta de qué les gusta. Y entonces eso es un espacio muy interesante porque el empleo te da a ti, te abre las puertas de lo que tú quizás siendo tan joven, 18, 19 años, de pronto no lo tienes tan claro. Entonces comienzas a trabajar y comienzas a darte cuenta, oye, a mí me gustan las cosas como de tecnología. Y vas a estudiar y hacen un muy buen clic porque ya tienes una práctica que te sirve mucho para cuando estés estudiando aplicar ese conocimiento. Y ahí me encantaría complementar a Jorge, a Cristian, porque allí hay una gran oportunidad de aplicar lo que les decía de la mentalidad de crecimiento para los jóvenes. Que si tú entras a una etapa, a un call center, sabiendo que no es una condena, no es que te vas a quedar ahí toda la vida, sino que lo estás pensando con cómo esto me puede ayudar a mí a desarrollarme para que en el momento de que cambie de opinión, quiera probar otras cosas, quiera experimentar otras cosas, voy a tener mucho más conocimiento, voy a tener más claridad incluso sobre lo que yo quiero para mi vida.
que es otra de las habilidades esenciales en este momento, que hay como ese bombardeo de información y cada vez hay como más cosas por hacer para el joven, pero eso también causa un poco de confusión, ¿no te parece? Como que hay tantas opciones que no sé cuál elegir. Y allí también hay algo que es muy necesario, que es el autoconocimiento. Y eso entonces se relaciona con la autogestión o la disciplina, que es como tú empiezas a desarrollar la capacidad de escucharte a ti mismo para saber, mira, me incliné más por temas de tecnología, qué interesante, o temas de servicio al cliente, me puedo especializar y puedo ser muy fuerte en eso. Pero sin duda, y sobre todo teniendo en cuenta todos los avances que ha tenido la inteligencia artificial, que cada joven descubra qué le interesa realmente, va a ser totalmente la diferencia. Porque pueden haber 100 abogados, pero que si hay un abogado, que hay una causa que le mueve, va a ser el mejor en lo que hace. Va a estudiar un poco más, va a tener más sensibilidad al llevar el caso. Y eso es un valor único que ninguna otra herramienta va a poder como reemplazar. Entonces creo que ahí es muy importante como tomarlo en cuenta, que tanto para la empleabilidad como para el emprendimiento, tener esa disciplina de saber, este es el camino que yo quiero tomar. No significa que es que me voy a emplear para siempre, o que si hago este negocio es solo este negocio y ningún otro. Estoy en el camino, estoy aprendiendo, pero esto me va a llevar a algo más grande mientras yo me conozco y empiezo a detectar en qué cosas brillo más, en qué cosas me destaco, o qué cosas se me dan más fácil, de qué quisiera leer más. Entonces desarrollar como esa escucha constante es súper valioso en el proceso. Sí. Y escuchando lo que nos contabas, Cristian, de que tú hace 25 años empezaste a trabajar en el sector del BPO y hoy has escalado y has llegado hasta donde has llegado, yo quisiera que de tu experiencia nos contaras qué factores crees tú que pueden aportarle a los jóvenes a crecer en ese sector y que rompan un poco esa narrativa de que ahí solo se entra por un ratico. Yo creo que, como las palabras de Laura, de el autoconocimiento es clave, porque te lleva a la disciplina, ¿sí? O sea, yo siento que conectar lo que uno quiere, lo que a uno le gusta, con lo que hace es fundamental. Eso no necesariamente es el único camino, pero ayuda mucho a que uno en el medio del desarrollo de su profesión tenga mejores resultados o tenga muy buenos resultados. De vuelta, no es el único camino. Y de nuevo me devuelvo a mi ejemplo, y es, yo estudié comunicación y luego tuve la oportunidad de especializarme en gestión humana, pero cuando yo comencé a trabajar no tenía ni idea que yo me iba a especializar en gestión humana ni que me gustaban los temas de gestión humana. Yo estudié comunicación, pero por cosas de la vida, precisamente era joven y quería emplearme en algo rápido, y se abrió la oportunidad de un BPO, es más, de una empresa de telecomunicaciones que tenía un BPO interno, que era lo que pasaba hace mucho tiempo. Entonces yo comencé ahí y no tenía pues ni idea todavía en qué me quería especializar, simplemente sabía que me gustaba la comunicación. Y para mí, en un principio, lo reconozco, era como medio frustrante. Yo decía, pero yo que estudié comunicación, yo quisiera estar trabajando en un medio de comunicación, tal. Luego descubrí que había una rama de la comunicación que es la comunicación organizacional. Entonces dije, bueno, pero por acá puedo explorar algo estando en el BPO de la empresa, o sea, atendiendo llamadas en un call center. Pero solo estando ahí, tuve la oportunidad primero de conocer el mundo industrial, el mundo empresarial, y saber que habían áreas de comunicaciones, áreas de cumplimiento, áreas de desarrollo de personas, áreas operativas, ¿sí? Áreas comerciales, y comenzar a interactuar con las personas y saber que habían algunos que ya habían hecho el camino que uno ha recorrido y que habían triunfado. Entonces, tampoco el joven está solo, el joven tiene toda la experiencia de nosotros que ya pasamos por allí para decir por aquí no y por aquí sí, ¿sí? Y entonces, en medio de ese trabajo, pues yo comencé a destacarme en los temas que realmente me gustaban, que eran los temas de gestión humana. O sea, yo estaba en el call center y yo veía que llegaban las personas de gestión humana y yo decía, qué chévere hacer eso, ¿sí? Entonces ahí fue cuando comencé a explorar esa ruta de desarrollo mía, propia. Y luego comencé a adquirir habilidades. Siempre hay una mano que te tiende, una mano amiga. Siempre vas a encontrar a alguien que te diga, oye, ven que tú eres bueno para esto. No sabes, pero yo te enseño. Y eso es muy importante para los jóvenes, encontrar mentoría en medio del proceso. De vuelta, no están solos, ¿sí? Tienen mucha energía, mucha creatividad, pero casi siempre necesitan de alguien que te diga por acá, ¿sí?
y va a ser tu propio camino, pero que a uno le den una guía es súper importante y te va a permitir, digamos, que el camino que vas a atravesar sea mucho más productivo, ¿sí? O más corto. Entonces yo creo que eso es súper importante, poder encontrar eso que te conecta de tu propósito personal con lo que estás haciendo. Y eso yo creo que garantiza el éxito. Gracias, Cristian. Y por tu lado, Laura, ¿tú qué nos dirías que podría ser un factor determinante para, digamos, que a uno le vaya bien en el tema del emprendimiento? ¿Qué has visto tú en tu experiencia trabajando en este sector? Bueno, creo que como dato curioso, yo también soy comunicadora. Como trabajo en temas de emprendimiento, también como que me relacionan de pronto con administración de empresas o negocios internacionales. Y precisamente es esa habilidad de nosotros saber que en la medida que conozcamos los intereses, el camino puede cambiar. Que tampoco una carrera te lleva por el mismo rumbo siempre, sino que cada persona como le da forma. Y eso también, para poder garantizar que el negocio o la idea que tengamos pueda tener continuidad, es fundamental la resiliencia. La resiliencia es esa capacidad de sobreponernos a los retos, porque por ahí hace poquito leí una estadística que decía que el 98% de probabilidades en tu negocio es que puede salir más y te tienes que aferrar a ese 2%. Pero también la resiliencia te implica poder tener cada vez más herramientas para que en el momento que falles tengas rodilleras y el golpe no sea tan fuerte, que es como esa necesidad constante de nosotros estar planeando y teniendo esa disciplina que comentamos para que en el momento que tengamos que cambiar de planes o que tengamos que recalcular todo lo que teníamos, funcione. Eso acompañado de las habilidades de networking, que también lo mencionábamos, poder saber que no tenemos que saber de todo, que al emprendedor le pasa mucho. Claro, al emprender podemos comenzar nosotros a hacer, a vender, a llevar las cuentas, a hacer el marketing, o sea, somos todas las áreas en una. Pero no necesariamente siempre tiene que ser así, porque hay personas totalmente dispuestas a decir, haz esto, ya yo pasé por ahí, ya yo me caí ahí, así que no caigas en el mismo hueco o no te tropieces con la misma piedra. Entonces, esa habilidad de podernos abrir a contar la idea, no ser celosos con la idea que a veces pasa como, no, yo tengo esta idea de negocio, ¿qué tal me la roben o algo así? Es ser totalmente abiertos, transparentes y crear esas conexiones significativas en el círculo que a veces por timidez, a veces porque sentimos somos muy jóvenes o la gente está muy ocupada. Sí, la gente está ocupada, pero cuando tú conectas con ese deseo del joven de emprender, de querer hacer algo diferente, totalmente vas a querer ayudarlo, a acompañarlo en el proceso, incluso a ahorrarle camino. Entonces, esas son como las principales: ser resilientes, mantener una red de contactos nutritiva y que tú la alimentes, no solamente conocer personas, sino interesarte por esas personas que hacen, que puedes aprender de ellos, cómo pueden entablar una relación. Y finalmente, que es una fundamental en este momento dentro de lo que sería lanzar el negocio, es tener conocimientos financieros. Eso sí es algo que requiere dedicación, que requiere tiempo, que a veces no es lo más interesante, quizá no sea lo más divertido, pero que finalmente es lo que va a garantizar que si tú tienes tus números claros, la administración del negocio para llevarlo a crecer o para llevarlo a expandir una nueva línea de negocio pueda ser rentable y no sea que simplemente estás tan enamorado de tu idea que no sabes si está yéndote a pérdida o te des cuenta demasiado tarde. Entonces sí hay que tener pues un mínimo de conocimiento en flujo de ingresos, en cuántos son mis costos, lo que estoy vendiendo, cuánto le gano, cuál es el margen, quizá en eso se piensa un poquito más adelante, pero si lo hacemos desde el principio, el resultado va a ser mucho mejor. Bueno, aquí en esta conversación lo veo como las dos de las vías que muchos de los jóvenes toman a la hora de generar ingresos y acceder a oportunidades. Que muchísimas gracias por compartir toda esta información y a ustedes jóvenes que nos ven, que nos escuchan. Espero que hayan escuchado y que les haya aportado esto que acaban de oír aquí hoy en gran manera a su proyecto de vida. Muchísimas gracias por vernos, por escucharnos. Ya saben, suscríbanse, comenten, compartan y nada. Gracias por estar aquí. Bye. Jóvenes que Inspiran Jóvenes Podcast. Acabas de mirar
terminar nuestro 6º episodio del podcast Jóvenes que Inspiran Jóvenes de Going Barranquilla, Jóvenes al Ruedo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. No te olvides suscribirte, comentar y compartir nuestro podcast con todos tus amigos para que escuchen y también aprendan de todo lo que hablamos aquí. Si no has escuchado los demás episodios, corre que están imperdibles, ya sabes. Gracias. Nos vemos.